Buenas tardes. Hoy día tenemos un conversatorio sobre un proyecto que vino desde Lima y es un proyecto de dos artistas y dos curadores jóvenes y dos artistas ya reconocidos que están trabajando juntos en este caso, en este proyecto que se llama Imágenes Paradigmáticas. Y quisiera presentar hoy día, bueno, a los cuatro representantes participantes de este proyecto, de los que tres están ahora con nosotros, los dos curadores y uno de los artistas. Y vamos a ver si a continuación se nos suma a esta reunión el segundo artista. Entonces estoy presentando a los participantes. Primero quisiera hablar sobre los artistas. Los artistas integrantes son dos pintores de Lima, Daniel Vargas y Sherman Meléndez. Daniel Vargas es artista egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas en el Perú y en otros países como Estados Unidos, España, Chile y Uruguay. En paralelo a su labor artística, actualmente ejerce la docencia en temas relacionados al arte. Este es Daniel Vargas. Y Sherman Meléndez es también artista egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, finalista y ganador en diversos concursos de pintura y dibujo a nivel nacional e internacional. Ha realizado exposiciones individuales en Perú, México y Uruguay. Su obra se encuentra en colecciones como el Museo de Arte de San Marcos y el Museo Contemporáneo Luis Novoa de Ecuador, entre otros. Y sobre los dos curadores, está con nosotros Mónica Arana, historiadora de arte y gestora cultural, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en gestión de patrimonio cultural del posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, que terminó en el año 2019. Actualmente se desempeña como gerente general en Heritage Consulting Peruvian, empresa que brinda servicios de catalogación y tasación de obras de arte, elaboración de proyectos culturales, etc. Ha sido curadora en exposiciones en el Perú, Chile y Uruguay. Mónica es la primera curadora de este proyecto y el co-curador es el joven historiador de arte por la Universidad Nacional de San Marcos. Ha laborado como investigador y mediador en el Británico Cultural, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en los museos del Banco Central de Reserva de Lima entiendo en otras instituciones también. Asimismo, se ha desempeñado como administrador en la Galería 555 de Delfines Hotel y Centro de Convenciones. Estos son los participantes del proyecto y están con nosotros Daniel, Mónica y Dusan. Entonces, ahora que ya conocen a nuestros participantes del proyecto, le doy la palabra a la curadora Mónica Arana. Bienvenida, Mónica. Buenas tardes y estamos atentos a tus palabras. Buenas tardes a todos, buenas tardes Vera, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, nosotros muy contentos de participar en esta Bienal de Arte de Cusco, un evento muy importante. En esta oportunidad voy a presentar el proyecto curatorial visual titulado Imágenes Paradigmáticas, reaprender la historia del Perú en el Bicentenario y que estamos presentando en la Bienal de Arte de Cusco. Este proyecto se divide en dos partes. La primera parte es la bipersonal de Daniel Vargas y Sherman Meléndez. Y la segunda parte es la exposición presencial que se está realizando en el Museo de Arte Contemporáneo de Cusco, en la que están participando el colectivo artístico Cultivarte. Ambos proyectos estarán siendo presentados de manera virtual en la plataforma del CUN Matrix. Voy a comentar un poco la obra del segundo artista de la Bienal, Daniel Vargas. Imágenes Paradigmáticas es una exposición que muestra la idiosincrasia de los peruanos que radican en la metrópoli. El artista se centra en la ciudad de Lima, ciudad de todas las sangres, donde confluyen diversas tradiciones culturales, debido a la migración que tuvo su auge durante la segunda mitad del siglo XX. En la capital podemos encontrar personas de todos los departamentos. Podemos decir por ello que Lima es un Perú pequeño. Daniel Vargas representa esta mezcolanza, que no siempre está bien organizada y que mayormente es caótica. Para mostrar esa realidad, Vargas pinta los espacios públicos de la gran urbe,
pero no la de la clase alta, que reside en 3 o 4 pequeños distritos, pues esto no sería muy representativo, sino la excepción. Vargas representa la urbe variopinta del centro de Lima y Los Conos, donde a nuestro juicio se ve más palpable el sincretismo cultural que traen los vecinos desde sus respectivas regiones. Se nota el esfuerzo diario de las personas por allí de salir adelante, por trasladarse en la gran urbe. Debemos tener en cuenta que el Estado nunca estuvo preparado para recibir tantas personas en la capital. El gobierno no pudo solucionar las demandas y necesidades de los nuevos vecinos limeños. Por ello, fueron los propios vecinos recién llegados quienes se tuvieron que organizar para cubrir sus necesidades, ollas comunes, comités, lotizaciones, etc. El Estado entró en crisis y se desbordó, como bien lo apuntó el antropólogo José Matos Mar. Lo representado por Daniel Vargas es parte de ese legado. En sus obras representa los espacios públicos y la relación caótica dentro de los mismos, pero al mismo tiempo esa búsqueda de ese orden dentro del caos también nos presenta momentos íntimos de reflexión sobre una realidad tangible, con escenarios desérticos. Su obra está en una búsqueda constante de lo estético y mantiene una mirada sutil. Es una mirada reflexiva, crítica de nuestro Perú del siglo XXI, un Perú que avanza a paso lento y que va sufriendo transformaciones en todas sus interacciones de los nuevos habitantes de esta gran urbe. Gracias. ¿Cómo estás, Susan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás, señora ¿Qué Patronato Cultural? Muchas gracias por esta invitación para poder exponer aquí con esta conversación parte de mi obra, de lo que realizo, ¿no? Y sí, como dice Mónica, me centro, o sea, en un inicio me he centrado pues más en lo que es el aspecto urbano, plasmar pues, ¿no? De manera plástica, ¿no? Sobre todo en los sitios en donde yo realizo todas mis actividades. Y bueno, y ver también este sincretismo, ¿no? Cultural en el cual somos acá en esta ciudad, en esta gran urbe como es Lima. Y bueno, nosotros también somos producto de eso, ¿no? O sea, mi parientes, mis familias, ¿no? Mi familia por parte de padre, pues vino de la sierra a surgir, pues a formarse o a hacer, pues, ¿no? A tener una mejor calidad de vida, ¿no? Vino de la pobreza, ¿no? De muy abajo, ¿no? Desde un pueblo de la sierra, ¿no? A hacerse camino, pues, ¿no? Acá a esta ciudad. Lo logró, sí, con mucho esfuerzo. Bueno, mi familia por parte de madres es netamente limeña, pero hay un sincretismo interesante, ¿no? Hubo una mezcla, pues, ¿no? De culturas, ¿no? De costumbres y, bueno, y somos productos de eso, ¿no? Entonces, y es lo que se ve más aquí en Lima, ¿no? Es el reflejo de todo lo que ha sufrido, pues, o todo lo que ha experimentado, todos los cambios que ha experimentado este país, ¿no? Cambios que son, a mi entender, son buenos porque nos obliga, pues, ¿no? Nos conlleva, pues, ¿no? A relacionarnos entre todos, ¿no? Y eso hace que la cultura florezca más, ¿no? Todo florezca más, exista inclusive mayor creatividad en todos los ámbitos, ¿no? En todos los quehaceres, ¿no? Entonces, mi obra, claro, refleja eso, ¿no? Refleja todos esos mundos cotidianos, todas esas, no sé si idiosincrasia, pero sí por lo menos reflejar las costumbres y las actividades, ¿no? Porque podemos ver pues escenas urbanas en donde se aprecia cierto desorden, cierto caos, pero también dentro de ese caos, ¿no? Se genera pues, ¿no? Un orden en el cual nosotros nos movemos con cierto grado de comodidad, pues, ¿no? Si se quiere decir eso. Ahora, aparte de ello, también trato de reflejar, pues, ¿no? Un poco, abstraer un poco esas escenas, ¿no? Y tratar de plasmar un poco más el alma, pues, ¿no? El alma de la escena, o sea, ir un poquito más allá. Inclusive, eliminar un poco o prescindir de las figuras, ¿no? De las figuras humanas, ¿no? De las figuras antropomorfas, personajes que pueden estar reflejados ahí, restar esos personajes y solamente centrarme también en lo que es las instalaciones, lo que es la arquitectura, lo que es, pues, ¿no? Las estructuras,
¿no? Que es lo que también me llama mucho la atención. Por ejemplo, hay una obra, ¿no? Una obra que personalmente me gustó mucho hacerlo, que se llama Café. Claro, no es centrado en la ciudad de Lima, sino es centrado, en este caso, en la ciudad de Cusco, ¿no? Cuando fui, pues, hace unos años a la ciudad del Cusco, me invitaron a ir a este establecimiento. No sabía que era un café bien conocido, ¿no? De la ciudad, está en el mismo centro. Me gustó bastante, me gustó mucho la atmósfera, me gustó mucho el ambiente, ¿no? Ese ambiente antiguo que tenía y ese reflejo, o sea, tú entrabas, ¿no? En el café y veías, pues, ¿no? A través de las puertas de vidrio, pues, ¿no? La calle reflejada con esa luz intensa. Entonces, ese tipo de atmósfera también me gusta mucho porque le crea un halo de misterio. Y bueno, y decidí pues reflejar esa escena, ¿no? O sea, no solamente me centro en lo que es la escena limeña, sino que también me centro en todas las escenas urbanas a las cuales yo conozco. O sea, si viajo a otras ciudades, me llama la atención algo, eso también trato de trabajarlo, de plasmarlo. Y llegó pues, ¿no? Y fue el caso pues, ¿no? De esta obra que lo titulé Café, ¿no? Luego me enteré que ese establecimiento ya cerró, ¿no? Lamentablemente, entonces ya quedó ahí como un registro plástico, ¿no? Como un registro artístico, ¿no? De cómo era ese establecimiento, ¿no? Entonces, básicamente mi obra va por ahí también, ¿no? Tratar de captar esas escenas, esos escenarios, ¿no? Darle esa melancolía, ¿no? Esa atmósfera, ¿no? Que te invita a la reflexión, que te invita, pues, ¿no? A, a pasar un momento, pues, ¿no? En calma, ¿no? Y a involucrarte con la misma escena. O sea, ¿cuál es mi intención de retirar los personajes? O sea, ¿qué hubiera pasado si en esta obra le hubiera colocado unos personajes? Pierde un poquito el interés de la persona viva, pues, de involucrarse con esta escena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer yo? Que la persona que está observando esta obra se sienta parte de, ¿no? Y se introduzca en la obra, ¿no? Y que también se relacione con ella misma. O sea, no busco que mi obra sea completamente ajena, ¿no? A lo que las personas puedan interpretar ¿no? En esta obra artística, sino que las personas eh, formen parte de esta misma obra artística. ¿Ya? Por eso que yo no trabajo con códigos o simbologías pues muy difícil de entender, sino más bien trato de que las personas se integren a mi obra, ¿no? Y que por experiencias personales que todos tengan, relacionen sus propias, ¿no? Sus propias vivencias con estas escenas, ¿no? Plásticas o artísticas que estoy tratando o que estoy mostrando, ¿no? Todo parte desde un interés propio, ¿no? A mí me gusta, me causa mucha nostalgia, me llena mucho lo que veo, ¿ya? A partir de ello realizo esta obra y después, ¿no? Veo que las personas, ¿no? Que ven esta obra, los espectadores ya se involucren con lo que yo hago, pero buscando sus vivencias personales. Porque yo le puedo dar un significado, pero las personas que ven esta obra le pueden dar otro significado, pues, ¿no? Entonces eso ya depende de las experiencias propias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mi obra ¿no? Puede ser catalogado como algo, una obra social, ¿no? En donde se plasma, pues, ¿no? Las vivencias, las costumbres, ¿no? La idiosincrasia de nuestra sociedad, ¿no? Para empezar acá en Lima, porque es la ciudad donde yo me relaciono, yo me muevo, ¿no? Hago mis actividades. Pero también busco darle a la gente ese recuerdo, ¿no? O tal vez esa nostalgia, ¿no? Alguien que vea, por ejemplo, esta escena, ¿no? Que conozca este café y que de niño haya estado acá, que vea esta escena y le haga recordar tal vez, pues, ¿no? Con algo de nostalgia estas imágenes artísticas, ¿no? Y mi obra también tiene algo de, podría considerarse un poquito de sentido del humor, o sea, buscando siempre, ¿no? Plasmar lo que es la idiosincrasia de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso que siempre busco eso, ¿no? Busco algo que nos relacione a nosotros, ¿no? Y que sea conocido para nosotros, para que la gente se sienta bien identificada, pues, con esa obra que yo estoy realizando, ¿no? Básicamente es el concepto que trato de darle a la obra que plasmo. No sé, ¿alguna pregunta que tengan por ahí? Bueno, yo tengo una pregunta, Daniel.
Hay otro cuadro que es de Ciro, quizás también podrías comentar porque justo estaba hablando con un amigo mío y le llamó mucho la atención ese cuadro, ¿no? Entonces yo le decía, mira, si en el siglo XIX tenían el Palais Concert, en el siglo XXI Lima tiene Ciro. Bueno, ahora está cerrado, pero Sí, ya sí cerró es ya, un lugar muy 2021. interesante, es un lugar, bueno, donde ahí he conocido bastantes poetas, literatos, filósofos y gente muy joven, ¿no? Intelectuales jóvenes que ahora, bueno, tienen una producción intelectual interesante. Entonces, quizás también podrías comentarnos sobre ese cuadro, que también es parte de la historia del Perú, ¿no? Claro, es un espacio público, pero también tiene mucha historia, ¿no? Entonces, creo que no solo está ese tema estético, ¿no? Porque hay una composición y en todo el cuadro, incluso los colores, pero también es el tema y lo que representa, contextualizar esa obra, ¿no? Con la historia, ¿no? Lo que representa y la historia que tiene Ciro, ¿no? Bueno, cuando estuvo abierto, bueno, ahora está cerrado. Ah, sí, sí, es una obra que sí, personalmente sí, sí me gusta, me trae buenos recuerdos también porque eh, simboliza en todo caso una especie de refugio, ¿no? Refugio que todos tenemos, ¿no? Es un refugio en el cual, pues, ¿no? Nosotros siempre acudimos o acudíamos cuando estaba abierto. Y es un espacio en el cual te permite, pues, reflexionar, pues, ¿no? Aparte de juntarte con tus amigos, ¿no? De estar con tu gente, de pasar un momento, pues, ¿no? De distracción, un momento, pues, ¿no? De relajo. Pero también podemos nosotros acordarnos que en esos lugares se han gestado, pues, ¿no? También, claro, salvando, pues, la distancia, pero en esos lugares se han gestado diversidad pues, de actividades que incluso han cambiado pues, ¿no? El rumbo de de la historia de un país entero, como es el nuestro. ¿No? Claro, con eso no quiero decir que yo me reunía pues, para hacer conspiraciones y todo eso, no, no. Entonces, pero sí, sí es como una especie de refugio, ¿no? Es como una especie de lugar, no sé si llamarlo santuario, pero en donde te puedes reunir con tu gente, con tus amigos, y qué sé yo, conversar de diversidad de temas, ¿no? Y confluyen, pues, ¿no? Diversidad de temas, pues, artísticos, sociales, políticos, antropológicos, qué sé yo, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Y pasas, pues, ¿no? Un momento agradable en ese lugar. Claro, siempre sin excesos, ¿no? Pero bueno, y a mí me gustó la idea de plasmar, pues, ¿no? Este escenario, porque, bueno, como ya lo dijiste, Mónica, ya cerró, ya fue el sitio. Es un sitio emblemático, un sitio histórico que estaba al costado del Queirolo, que también es otro lugar, pues, ¿no? Que tiene bastante historia ahí en el centro de Lima. Y lo que a mí simboliza es eso, ¿no? Simboliza fraternidad, simboliza lo que es refugio, simboliza lo que es un sitio hasta inclusive de reflexión, ¿ya? Y en donde tú vas a compartir tus ideas, tus opiniones, ¿no? Con todas tus amistades y donde, pues, ¿no? Pasas un momento, pues, ¿no? Realmente agradable, ¿no? Y todas las ciudades del mundo, todas las capitales, no solamente las capitales, sino todas las ciudades importantes del mundo, tienen sus lugares en donde se fomenta, pues, ¿no? La bohemia, ¿no? En donde los intelectuales y toda la gente, ¿no? Del ámbito cultural y todo tipo de personas también que se dedican a todo tipo de actividades, acuden a estos lugares para poder compartir y departir, pues, ¿no? Un momento agradable, ¿no? Ciudades importantes, pues, a nivel mundial o a nivel latinoamericano, pues, a Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, México DF, ¿no? No sé, pues, Nueva York, Londres, Madrid, todos tienen sus sitios, pues, ¿no? Así de bohemia, lugares culturales, lugares artísticos, lugares antiguos, en donde tú puedes, pues, ¿no? Departir, pues, ¿no? Con tu gente de un buen momento, un momento agradable, pues, ¿no? Entonces, para mí ha sido, pues, ¿no? Como un pequeño homenaje rendirle, pues, a este espacio que nos cobijó tantos años, ¿no? En el centro de Lima, en donde pudimos, pues, ¿no? Compartir, pues, ¿no? Con amistades, con amigos, pues, entrañables, ¿no? Yo tengo excelentes recuerdos de ese lugar, ¿no? Porque gracias a ese sitio, pues, ¿no? Podíamos
como dicen, pues, ¿no? Soportar las penas y soportar, pues, ¿no? El estrés, pues, ¿no? El estrés diario, ¿no? Que te da, pues, ¿no? El diario existir aquí, pues, ¿no? En una ciudad tan caótica como esta, sobre todo como Lima, que es una ciudad, pues, ¿no? 100% estrés. Pero gracias a sitios como esos, pues, ¿no? Nosotros podemos pasar, pues, ¿no? Como dice, pasarla de la mejor manera. Gracias, Daniel. La explicación estuvo muy interesante. Hay otra obra que la realizaste en el 2013 que también pienso que sería interesante comentarla. Es Nueva York, New York, y justo estábamos conversando en la tarde y te preguntaba un poco, que me hablaras un poquito más de esa obra. Me gustaría que también compartas sobre esta obra, que nos expliques cómo nació y bueno, creo que sería bueno también que podríamos verla también, la he pasado por interno, Vera, si la puedes proyectar para que puedan verla y para que él nos pueda comentar un poquito de esta obra también. Claro, en Nueva York, ¿no? Sí, y yo les pregunto, ¿no? Cuando yo les menciono la palabra Nueva York, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? La ciudad que Claro, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿No? La Estatua de la Libertad, el Times Square, ¿no? Manhattan, esos grandes rascacielos, ¿no? Eso es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Pues claro, te viene la palabra Nueva York, pero claro, por ejemplo, pones la imagen ahí, Nueva York, ¿y qué cosa es? Es un mototaxi, ¿no? Entonces, ya, pero ¿qué tiene que ver, ¿no? Nueva York con este mototaxi, ¿no? O sea, tú me presentas un mototaxi ahí, que es un sistema de transporte público que es muy utilizado acá en nuestro país, ojo, ¿ah? Solamente creo que de toda Latinoamérica, el Perú creo que es uno de los pocos países latinoamericanos que utiliza este sistema de transporte, no he visto en otros lados, ¿no? Cosa rara, ¿no? No sé si en otro país, no sé si en México, creo que no, no sé, o en Centroamérica, no lo sé, pero de toda Latinoamérica, ¿ya? Acá el Perú pues está bien extendido este sistema de transporte, ¿no? El mototaxi, sobre todo acá en Lima, pues, o sea, está en todos lados, ¿no? En provincias también he visto. Eh, y bueno, pues en países asiáticos, ¿no? Como en la India, Pakistán, todos esos lugares, ¿no? Que los traen por acá, pues, ¿no? Entonces, y acá se ha masificado el uso de este sistema de transporte, que sí es práctico, te lleva pues a cualquier lugar, un precio cómodo, pero es muy arriesgado, ¿no? Porque es muy peligroso, porque un accidente ahí no la cuentas, ¿no? Sale, pero ya. Pero bueno, o sea, lo primero que se te viene a la mente, pues, con la palabra Nueva York son sí, las torres, ¿no? Estos grandes edificios, ¿no? El Times Square, la Estatua de la Libertad. Pero sin embargo, te presento esto en Nueva York y dices, oye, ¿qué es esto? ¿No? Es una mototaxi, qué raro, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Bueno, tienes que ver, como tú me dijiste, Mónica, ¿no? Con lo antropológico, creo que me dijiste, no sé, o algo sociológico. Lo que pasa es que acá, donde yo vivo, pues acá en Lima es un distrito que se llama Chorrillos, y acá en Chorrillos, pues, ¿no? Literal, ¿no? Estamos inundados de líneas de mototaxis. Hay mototaxis por todos lados acá, ¿no? Te conectan a todos sitios, ¿no? Te llevan hasta donde tú quieras. Y una vez caminando, pues, por ahí, ¿no? Por estas calles acá de mi distrito, donde vivo, vi, pues, que había un conglomerado, una asociación de mototaxistas, pues, ¿no? Una agrupación de mototaxistas que operaban en una calle. Y me dijo la sorpresa de que la asociación de mototaxistas se llamaba Asociación de Mototaxis Nueva York, ¿no? Me pareció bien, me llamó mucho la atención, me pareció bien pintoresco, ¿no? Porque, claro, una asociación de mototaxis se llama en Nueva York. ¿Y por qué? Porque justo acá en Chorrillos, por la avenida Guaylas, hay una calle que se llama Nueva York, ¿no? Es alucinante, ¿no? Es una calle ahí, ¿no? Es una calle transversal que se llama Nueva York. Y justo ahí se colocan, pues, ¿no? Se colocaron acá, pues, ¿no? Estos señores con su moto, pues, ¿no? Para trabajar. Me llamó mucho la atención, me causó bastante, no extrañeza, ¿no? Pero sí me, me dio bastante forma que pensar, ¿no? Cómo es la creatividad acá de la gente para llamarla a sus clientes, pues, ¿no? Para colocarle ese nombre a esa asociación, pues, ¿no? De mototaxis. Entonces yo dije, excelente, ¿no? Es una muy buena forma, pues, de hacer marketing y bueno, pues, y decidí, pues, realizar este proyecto, ¿no? Obvio que no, para realizarlo no lo hice en un cuadro convencional cuadrado, sino que mandé a pedir un bastidor con forma de mototaxi. O sea, ¿no? Ustedes que ven acá, es un bastidor en forma de mototaxi. O sea, no es que está
sobre sobre un bastidor cuadrado, ¿no? Convencional, sino que hice al que me trabajó el bastidor y el lienzo, que cortara en forma de mototaxi, o sea, por lo menos la parte frontal, ¿no? Entonces, lo que ven ustedes acá es que en realidad, el bastidor tiene forma de mototaxi. Y yo lo pinté ¿no? Encima de ello, pues, ¿no? Y bueno, y esta idea parece que pegó porque fue un cuadro finalista en un salón internacional de arte organizado por la San Marcos y bueno, y también lo pasé por varios sitios, ¿eh? Por varias ciudades este cuadro. Se expuso acá en Trujillo, se expuso pues acá en Lima, no sé en qué otra ciudad más se expuso, pero estuvo varias exposiciones, ¿no? Y bueno, y ahí está pues el proyecto en el cual me basé para poder realizar pues, ¿no? Esta vista, ¿no? Y refleja un poco también lo que es no sé, el empuje de la gente, ¿no? Por tratar de salir adelante, ¿no? El hecho de trabajar, el hecho ¿no? De siempre, ¿no? De estar ahí, pues, ¿no? Trabajando, ¿no? A pesar de las dificultades. Bueno, y hoy en día también, claro, hoy día se está produciendo otro fenómeno, ¿no? O sea, si hace 40, 50 años se produjo el fenómeno de la migración interna, hoy en día se está produciendo otro fenómeno que es la migración externa, o sea, ¿no? Acá en nuestro país se ha llenado, pues, ¿no? De de mucha gente que viene acá de Venezuela, pues, ¿no? Huyendo de la crisis que están sufriendo. Y hoy en día, pues, ¿no? Muchos choferes de mototaxi ¿no? Son venezolanos, ¿no? Son personas de esa nacionalidad, ¿no? Que están haciendo, pues, esa labor, ¿no? Y se está produciendo otro fenómeno migratorio, ¿no? Que no se sabe cómo va a terminar, o no se sabe, pues, ¿no? Hacia dónde nos va a conducir. Muy probable que se produzca, pues, también otro sincretismo cultural, lo cual también es bueno, pues, ¿no? O sea, yo veo que los sincretismos culturales y las mezclas, ¿no? Culturales no traen nada perjudicial, al contrario, traen algo bueno, ¿no? Claro, eh, no todo tampoco es excelente ni color de rosas, como dicen. También traen cosas malas, pero yo considero que traen más cosas buenas que malas, ¿no? Y es lo que estamos experimentando hoy en día con estas migraciones también externas que estamos eh, viviendo, ¿no? Actualmente en nuestro país, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con esas migraciones, ¿no? Y con esos sincretismos culturales, ¿no? La imagen de Nueva York, ¿no? Nueva York. Siempre buscar, pues, ¿no? Salir adelante, ¿no? Con un trabajo, ¿ya? Y siempre esforzarse, pues, ¿no? Para poder tener ello. Gracias, Daniel. Bueno, creo que ahora podemos continuar con Dusan. Dusan nos puede hablar un poco de la obra de Sherman. Sería interesante que nos puedas comentar, Dusan, un poco sobre el tema que está abordando Sherman, ¿no? Lamentablemente todavía no ha llegado, pero creo que podrías un poco comentarnos de su obra. Sí, claro. Bueno, Sherman Meléndez es conocido por un tipo de obra que es el estilo que él maneja, ¿no? Dentro del neoexpresionismo, él trabaja espacios, al igual que Daniel, ¿no? Espacios arquitectónicos, espacios exteriores, espacios naturales también, ¿no? En su pintura de paisaje. Él trabaja esta técnica de la espátula, ¿ya? El acrílico, incluso óleo también, ¿no? Que le da este gesto, esta fuerza a su obra. Y es la primera vez que, hasta donde yo sé, que tiene una serie de retratos como exposición, ¿no? Lo que él ha trabajado, pues, es el fenotipo de la mujer peruana dentro de su técnica. Ahora, hay un tipo pues, de representación en el retrato que es lo usual, ¿no? Que es lo que muchos de nosotros conocemos como el retrato, ¿no? Que es la representación de determinada persona, pero esto siempre se ha tomado desde un punto de vista, pues, aristocrático, si gustan, ¿no? A ver, pensemos en estas imágenes, pensemos pues, los retratos de las perezosas de Daniel Hernández o los trabajos de
de imágenes femeninas de Reinaldo Luza, estoy hablando de obras de principios del siglo XX. Por ejemplo, Reinaldo Luza trabajaba imágenes femeninas para las revistas Vogue y Harper's Bazaar, ¿no? de Estados Unidos. Entonces había un tipo específico de mujer retratada allí, ¿no? Incluso las de Alberto Lynch, ¿no? Que eran mujeres de la aristocracia, pues en acciones de lo que se creía en esa época a lo que se debía dedicar la mujer, ¿no? Las labores del hogar, ¿no? Tomarse un té con las amigas, ¿no? Y todo, pues, muy preciosista. En cambio, pues, lo que nos presenta Sherman en esta serie está más relacionado al trabajo de artistas contemporáneas como Claudia Coca, quizás, e incluso de lo que hacía Teresa Burga en la década de los 70s y los 80s, ¿no? Cuando ella se autorretrató, ¿no? Teresa Burga, que ha fallecido pues, en febrero de este año. Hemos perdido a esta importante artista peruana. Entonces, se trata pues de representar a la mujer como protagonista del desarrollo económico y social de nuestro país, ¿no? Por eso se trabaja lejos de la visión de la moda, si gustan, ¿no? La visión incluso paternalista y proteccionista. Se trata de representar a la mujer tal como es, ¿no? Esa mujer fuerte, esa mujer empoderada, si gustan, ¿no? Que es la que es el sustento de su familia en muchas ocasiones. Es un fenotipo distinto al que vemos en certámenes de belleza, si gustan, ¿no? Es la mujer típica que nos cruzamos en la calle, ¿no? Es la mujer que está vendiendo de ambulante en las calles de cualquier ciudad de Lima, eso es cierto, de cualquier ciudad del Perú, pues es el fenotipo de esta mixtura de razas, de rasgos sociales, de rasgos étnicos que tenemos en común los peruanos, ¿no? Es un proyecto pues, que intenta contribuir a repensar el rol femenino en nuestra sociedad, ¿no? Y está alineado, por ejemplo, con lo que ha trabajado Teatro La Plaza, esta organización, en su serie de documentales Bicentenaria, donde precisamente es eso, ¿no? Son mujeres comunes, mujeres de cualquier ciudad del Perú, que hablan de su realidad, ¿no? Esa es la realidad que podemos ver en las obras de Sherman Meléndez. Ahora, nos hubiera encantado tener al artista presente para que nos pudiera detallar sobre el proceso de esa obra, porque también es muy interesante cómo construye sus composiciones, ¿no? Cómo a partir de la espátula es que pues, él genera su obra, ¿no? Pero de todas maneras creo que lo pueden ver directamente en las plataformas de la Bienal, las obras, cómo empieza con los bocetos y cómo termina la obra con el retrato femenino, ¿no? Entonces, si manejamos algunas preguntas al respecto o hablamos un poco más al respecto, de repente, Mónica. Sí, creo que podemos profundizar en el tema de identidad, ¿no? Por un lado tenemos la propuesta de Daniel, ¿no? Que un poco nos habla el tema de la alienación, ¿no? Y tú mencionas también, digamos, algunos artistas, bueno, antiguos, maestros de la pintura peruana, y que pues, digamos, la imagen que se trabajaba, o las imágenes representadas de las mujeres, pues eran mujeres aristocráticas. Sin embargo, en la pintura de Sherman, que ahora prácticamente está cambiando, ¿no? Porque antes, nosotros que lo conocemos años, que hemos trabajado con él, todas sus obras pues son urbanas, ¿no? Son espacios urbanos, espacios destruidos, ¿no? Es la Lima aristocrática en decadencia, porque, bueno, prácticamente son las casonas antiguas, donde eran lugares pues de mucho poder en la época colonial, pero que actualmente son lugares desolados, ¿no? Son como huacas antiguas,
¿no? Ese es también otro tema ahí, ¿no? Es un tema muy interesante para tratarla y explicar un poquito la pintura de Sherman. Pero también vemos en esta producción que es algo nuevo, porque está representando retratos de mujeres comunes, como tú bien lo has dicho, y considero que eso mediante su pintura también hay esa mirada hacia darle valor a la mujer, hacia rescatar empoderar, o sea, representar a esa mujer empoderada, ¿no? Que lucha día a día, ¿no? Por salir adelante desde su quehacer, es decir, por ejemplo, ahora que ustedes pueden apreciar, ya pronto vamos a estar lanzando también el Q Matrix, van a poder apreciar como todas las obras y hacer una visita guiada, ¿no? Podremos también ahí ver que hay mujeres de distintos fenotipos, como tú lo has dicho, ¿no? Y niñas también. Entonces, esta idea de la identidad de la mujer sería interesante que también no lo podemos, no sé, entender de esa manera, ¿no? Que es una propuesta nueva, que es algo sumamente, que él no está acostumbrado a hacer eso. Claro, hace obras por encargo y todo lo demás, pero su temática ha dado un giro de 360 grados ahora, preocupándose por este tema y siendo parte de este proyecto, lo cual es muy interesante también. Quizás podrías ahondar un poquito en ese tema de la identidad de la mujer peruana, ¿no? Sí, mira, yo creo que el retrato en esta serie no ha perdido la solemnidad que pues tenían los retratos aristocráticos. Sigue presentando al personaje retratado, si bien no es un personaje que nosotros conozcamos definido, pues, ¿no? De cierta familia, ¿no? Eso era a lo que iba, ¿no? Que este personaje se vuelve universal al ser colocado dentro de un formato de la pintura, ¿no? Dentro de lo bidimensional, dentro de lo bidimensional de la pintura, ¿no? Le da ese carácter de solemnidad que tenían, por ejemplo, las retratadas de hace un siglo o 2 siglos, ¿no? Además, yo creo que la carga matérica, que es la característica de la pintura de Sherman, este empaste grueso, ¿no? Del material, podríamos relacionar a lo que es la carga que lleva la mujer en la sociedad, ¿no? De la forma que ustedes deseen, ¿no? La carga familiar, la carga de en sí sufrir ciertas penurias por su condición de ser mujer, ¿no? Es un tema que podríamos profundizar ya antropológicamente o filosóficamente, pues yo creo que daría pie a una serie más grande. Me gustaría que Sherman ahondara en ese tema. Esperemos que dé pie todo esto, ¿no? A un trabajo más profundo, ¿no? Que nos lleve a estas reflexiones. Gracias, Susan. Interesante toda esta propuesta de Sherman y esperemos que siga adelante con este proyecto. Yo sé que el proyecto que hemos presentado y que ha sido aprobado también por el comité curatorial abarcaba mucho más temas, ¿no? Era una mirada a la historia de los 200 años, ¿no? Que prácticamente estamos conmemorando la independencia, pero aún arrastramos como país y como ciudadanos también diversos problemas. Entonces creo que es un proyecto que todavía está en ejecución y bueno, como primera parte, nosotros estamos muy contentos, gracias a Vera y a Patronato de Cultura de Cusco, por la invitación, por darnos la oportunidad de poder presentar estas obras, estos artistas talentosos y también a jóvenes artistas, ¿por qué no? Darles la oportunidad de que ellos también sean parte, ¿no? Y que puedan también profundizar en este tema de la investigación, del tema de la problemática peruana, ¿no? Entonces creo que desde el quehacer artístico, de alguna manera, los artistas aportan a esta reflexión y son parte esencial de la
son esencial para que pueda salir adelante el país, ¿no? Con sus reflexiones, ¿no? No solo en la búsqueda estética, sino también en abordar problemas que podamos de alguna manera dar solución, concientizar a la población, cuestionar sobre algunos temas históricos que todavía están ahí, ¿no? Son, como en el texto curatorial que presentamos, hablamos de eso, explicamos ese tema, que son de alguna manera el discurso oficial, pero hay más cosas que quizás con mucha investigación en otros proyectos se pueda profundizar, ¿no? Para de alguna manera dar esta solución a estos problemas que todavía arrastramos como país. Muchas gracias, Vera, y bueno, creo que ahí termino ya. Gracias, Vera. Gracias, Daniel. Gracias, Mónica. Gracias a todos ustedes por esta invitación. Ha sido una conversa muy, muy fructífera, muy agradable, ¿no? Bueno, saludos, Dusan. Espero que te encuentres bien. Gracias, Mónica. Gracias, señora Vera. Gracias también por la invitación. ¿Ya? Y cualquier cosa, cualquier cosita, pues, ¿no? Ahí estaremos conversando y ojalá que se repitan estos interesantes proyectos y no solamente centrarnos acá en Lima, sino, ¿no? Y en este caso, Cusco, que es una plaza importante, ¿no? Y bueno, pues sí. Y yo estoy presto también para colaborar para poder reforzar más, pues, ¿no? Estos proyectos y todo ello que le dan bastante visibilidad, pues, ¿no? A todo el ámbito artístico. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, Dusan, Daniel. Muchas gracias por sus aportes, muchísimas gracias por esta exposición y por la propuesta que realmente, como dijo Mónica, da espacio para un desarrollo futuro bastante más extenso. Sabemos que el Bicentenario se va a celebrar hasta dentro de 4 años, ¿no? Porque era todo un proceso y la celebración o la conmemoración también debe ser todo un proceso. Y bueno, esperemos que se incorporen más artistas, que los artistas que ya han participado vayan desarrollando cada uno las líneas de su trabajo y incorporando nuevas obras. Bueno, tiene un muy buen futuro el trabajo del grupo al que ustedes pertenecen. Y el proyecto que se presentó en el marco de la Bienal refleja 2 aspectos de la sociedad distintos pero complementarios. Uno es el espacio, ¿no? El espacio mostrado de una manera nostálgica, un poco onírica, como un paisaje de ensueño que no siempre es un paisaje idealizado para nada, ¿no? Puede ser un paisaje bastante agreste, pero de todas maneras tiene ese matiz nostálgico. Y por otro lado, el elemento humano, ¿no? Que está dentro de esos espacios, pero en este caso se representa por otro artista y completamente en otro estilo, con otra manera, con esta textura pastosa que mencionó Dusan, ¿no? Entonces son 2 estilos muy distintos que complementan el uno al otro y 2 artistas, me imagino que también 2 temperamentos que contrastan, pero que encajan muy bien dentro de un mismo proyecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Especialmente quisiera recalcar con cariño el cuadro del Café Extra que ya yo pasé en algún momento por las redes de mis amigos en Cusco, y efectivamente es un lugar emblemático que fue desde, creo, los años 1970 frecuentado por los intelectuales y los bohemios de toda América Latina, y que, bueno, se formó una fama alrededor de ese lugar que tenía firmas creo que hasta tenía firma de Pablo Neruda, un autógrafo enmarcado de Pablo Neruda. Entonces, era un lugar emblemático, una lástima que desapareció, y justo las obras como la de Daniel, esta obra Café, que en algún momento mostré en la pantalla, son evocaciones del tiempo reciente, pero bueno, un espacio que realmente toca el corazón de los que han conocido este lugar y trae a la memoria una larga fila de recuerdos. Entonces, muchísimas gracias, Daniel, especialmente por este detalle. De verdad, para los cusqueños sí es un lugar muy notable. Me encantaría exponerlo allá en el Cusco, ¿no? A lo mejor si se puede armar alguna muestra, una exposición, ¿no? Podría llevarlo allá para exhibirlo y extender la memoria, pues, ¿no? Del café que ya fue cerrado, lamentablemente. Ojalá se pueda en un futuro. Tengo una sugerencia que posiblemente te puede gustar. El Café Extra es uno de tantos lugares desaparecidos en Cusco, porque debido al desarrollo vertiginoso del turismo y la modernización del contexto urbano,
hay lugares que desaparecen y en Cusco especialmente tiene peso fotografía antigua porque registra la vida y los lugares que ya no existen. Entonces, sería muy interesante hacer recopilación, pero no de las fotos de la época de Chambi, que son bastante remotas, ¿no? Son tiempos bastante remotos, sino de hace 2 décadas, 3 décadas, que todavía vive la gente que ha frecuentado esos lugares, y de eso se podría armar un excelente proyecto que realmente movería los sentimientos. Voy a hablar con Mónica a ver qué podemos armar pues en un futuro. A lo mejor podemos hacer algo interesante, ¿no? En un mediano plazo, y yo estoy presto pues, ¿no? A ir y producir pues en base a esas imágenes y realizar una muestra pues, ¿no? Quién sabe, en el mismo Cusco, ¿no? Evocando pues, ¿no? Esas imágenes que traen bastantes recuerdos y nostalgia pues, ¿no? Sobre todo a la gente que vive ahí en esa en bonita ciudad. Sí, sería magnífico. Muchísimas gracias a todos los participantes y bueno, un saludo a nombre de la Bienal Independencia, a nombre del Patronato Cultural Cusco, y nos veremos en las próximas ocasiones en nuestros próximos conversatorios y proyectos artísticos. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, gracias. Chao, Dusan. Chao, Mónica. Chao. Chao, gracias. Gracias a Chao. todos. Gracias, Vera. Chao, Dani. Chao, Dusan. Gracias.